Hola, bienvenidos a todos mis alumnos de segundo B del turno tarde de los Santos Ángeles Custodio. ¿Cómo están? Hoy vamos a continuar trabajando las características de los seres vivos y espero que esta modalidad nueva que estoy implementando les resulte un poquito mejor, ya que estas clases a distancia se están haciendo difíciles, no solamente para ustedes, sino para mí también. Bueno, este es un video que yo les pasé el link en el archivo adjunto, que lo pueden encontrar en la página de la escuela o también en la página nuestra de Classroom. Y ustedes lo van a ir viendo, pero acá vamos a ir mostrando tramitos para ir explicando partes del video. Los seres vivos son organismos que tienen procesos biológicos. Se oponen a los seres inertes, los cuales no respiran, se reproducen ni tienen otras funciones vitales. Las características de los seres vivos son los rasgos biológicos que los definen y que deben tener para considerarse que están vivos. Estas particularidades los diferencian de los materiales inertes. Estos atributos fundamentales son comunes en todos los seres vivos y para ser considerados como tales deben tenerlos. De hecho, un ser vivo es definido como un organismo que muestra las características de la vida, entre ellas la reproducción, excreción, uso de energía, entre otros. La mayoría de los expertos clasifican a los seres vivos en uno de los 5 reinos de la naturaleza. Reino Monera, microorganismos de una sola célula que no tienen una membrana nuclear. Reino protista, organismos de una sola célula autótrofos o heterótrofos que son más grandes que las bacterias. Reino fungi, organismos multicelulares que descomponen materia orgánica para alimentarse. Reino plantae, organismos multicelulares y autótrofos que utilizan la fotosíntesis para crear alimento. Animales, seres multicelulares heterótrofos que dependen de otros organismos para alimentarse. Para que un ser sea considerado como vivo, tiene que cumplir con ciertas características. Bueno, entonces vamos a frenar acá en el video para ir explicando. Nosotros, de esos 5 reinos que se muestran en el video, pertenecemos al reino animal. Somos seres vivos formados por muchas células, que después vamos a ver más adelante cómo hay células específicas para cada función, ¿sí? Nosotros somos organismos muy complejos donde estamos formados por un conjunto de sistemas de órganos, que a su vez este sistema de órganos está formado por diferentes sistemas, como es el sistema digestivo, el sistema reproductor, el sistema respiratorio, el sistema endocrino, el sistema circulatorio, y todos los sistemas en su conjunto trabajan de manera coordinada para que todas las funciones se realicen de manera correcta en nuestro cuerpo. Pero a su vez, cada sistema, que estaba conformado por una serie de órganos y estructuras, a su vez ese órgano está formado por unos tejidos, que esos tejidos son conjuntos de muchas células específicas para cada órgano, ¿sí? No es lo mismo la célula del sistema nervioso como una neurona, no es lo mismo una célula, un osteocito o una célula del hueso. Entonces hay diferentes células que su forma depende de la función específica que cumplan, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se va a ir nombrando en el video las características que tienen en común todos los seres vivos. Para alimentarse. Para que un ser sea considerado como vivo, tiene que cumplir con ciertas características. Estas son: están formados por células. La célula es la unidad básica de la vida. Una célula se considera un organismo vivo ya que lleva a cabo procesos vitales, como la respiración, reproducción y muerte. Cuando varias células se unen, tenemos un organismo pluricelular, y cuando se unen millones, dan lugar a los tejidos y a los seres vivos más complejos, como las plantas o animales. Las células contienen la información hereditaria de un organismo, llamado ADN, y pueden realizar copias de sí mismos en un proceso llamado mitosis. Las células están hechas de un núcleo y de citoplasma,
cubiertos de una pared delgada llamada membrana, la cual actúa como una barrera para el ambiente que la rodea. Las células de plantas también tienen un núcleo, citoplasma y una membrana celular. La principal diferencia entre una célula animal y una célula vegetal es que las células vegetales tienen una vacuola, cloroplasto y una pared celular. Algunos microorganismos están compuestos de una sola célula, mientras organismos más grandes están compuestos de millones de células distintas. Crecen y se desarrollan. Cada organismo viviente comienza la vida como una sola célula. Los organismos unicelulares pueden quedarse como una sola célula, pero también crecen. Los organismos multicelulares añaden más y más células para formar tejidos y órganos a medida que crecen. El crecimiento se refiere a un aumento en tamaño y masa de ese organismo. Por su lado, el desarrollo involucra la transformación del organismo a medida que pasa por el proceso de crecimiento. En algunos organismos, crecer involucra una transformación drástica. Por ejemplo, una mariposa comienza como una sola célula, huevo, luego se convierte en una oruga y luego en una crisálida, para luego transformarse en una mariposa. Se reproducen. La reproducción es el proceso en el que nuevos organismos o descendencias son generados. Un ser vivo no necesita de la reproducción para sobrevivir, pero como especie necesita hacerlo para la continuidad y asegurar que no se extinga. Existen dos tipos de reproducción: la reproducción sexual, que involucra dos individuos de la misma especie para fertilizar una célula, y la reproducción asexual, común en organismos unicelulares ya que no necesita de otro individuo para realizarse. Obtienen y utilizan energía. Las células no pueden sobrevivir por sí mismas, necesitan poder para mantenerse vivas, necesitan energía para realizar funciones como crecer, mantener su balance, repararse, reproducirse, moverse y defenderse. La energía es el poder para hacer cosas. Este poder puede venir de muchas maneras y formas, pero todas pueden ser relacionadas con el sol. Esta es la fuente de toda energía. Relación. La función de relación consiste en reaccionar ante los cambios del ambiente o ante estímulos internos. Por ejemplo, si llueve, un lobo puede reaccionar ocultándose en una cueva, pero una piedra, material inerte, no podría. La respuesta a un estímulo es una característica importante de vida. Cualquier cosa que causa que un ser vivo reaccione es llamada un estímulo. Un estímulo puede ser externo o interno. Un estímulo interno puede ser la necesidad de ir al baño. El sol saliente que causa que una serpiente salga y explore es un estímulo externo. Los estímulos ayudan a un organismo a mantenerse en equilibrio. Los sentidos ayudan a detectar y a responder a estos cambios. Se adaptan a su ambiente. Evolución. Esto significa que pueden adaptar la manera en la que se comportan, cómo están construidos o su manera de vida. Esto es necesario para que puedan sobrevivir y reproducirse en sus hábitats. Por ejemplo, las jirafas tienen cuellos largos para poder comer vegetación alta que otros animales no pueden alcanzar. El comportamiento también es una forma importante de adaptación. Los animales heredan muchos tipos de comportamiento. La selección natural y la evolución son maneras comunes que los seres vivos tienen para adaptarse a su ambiente y poder sobrevivir. Tienen un metabolismo. El metabolismo es un conjunto de transformaciones de sustancias químicas que ocurren dentro de las células de los seres vivos. Estas reacciones permiten que los organismos crezcan y se reproduzcan, mantengan sus estructuras y responden a sus ambientes. Las principales características del metabolismo son la conversión de comida, combustible, en energía. La conversión de comida, combustible, para crear proteínas, lípidos y carbohidratos, y la eliminación de desechos. Bueno, como verán, el video va muy rápido, no tiene pausas, entonces no sabía bien dónde cortarlo. Vamos a hacer un parate ahí. Entonces, las características, como empezó a nombrar el video, todos los seres vivos están formados por células, mínimo
¿sí? Se requiere de una célula, que son los organismos unicelulares. Son organismos muy simples, por ejemplo, como una ameba, que se encuentran dentro de los protozoos. Después están los organismos que están formados por 2 o más células, que son los pluricelulares. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante la célula? Porque la célula es la unidad mínima e indispensable para la vida, porque contiene la información hereditaria y las células pueden hacer copia de sí mismas y después todo ese material genético se traslada, ¿sí?, a la descendencia. ¿Cómo se copian las células? Por un proceso que se llama mitosis. Bueno, todo esto en realidad es como un pantallazo para que ustedes no se asusten de todas las características de los seres vivos que lo vamos a ver a lo largo del año. Otra característica muy importante es que todos los seres vivos crecen y se desarrollan. Comienzan en la vida con una sola célula, como serían organismos unicelulares, y después esas células se van multiplicando y se van haciendo células específicas, donde en ese caso sería que se vio en la imagen todo ese proceso de embriología, donde serían los organismos pluricelulares, que las células se fueron multiplicando, se fueron especificando las células y se fueron formando diferentes sistemas. Y en los organismos unicelulares, de una sola célula, el organismo se desarrolla de manera muy simple y vive de esa manera. Otra característica es que los seres vivos se reproducen. Como dice en el video, los seres vivos no es necesario que se reproduzcan para vivir, pero es una manera de darle continuidad a la especie, ¿sí? Se asegura de que todo ese material genético pase a la descendencia y que esa especie siga evolucionando a lo largo de la vida. Otra característica es que obtienen y utilizan energía, ¿sí? Todas las células, para funcionar de manera correcta, necesitan de energía para poder realizar todas las funciones específicas que cada célula tenga. Para realizar estas funciones y obtener esta energía lo hace mediante la incorporación de alimentos. O la fabricación. ¿Por qué? Porque hay 2 tipos de alimentación. Los seres vivos que son heterótrofos, ¿sí?, que incorporan alimentos a partir de otros seres vivos, y están los seres vivos autótrofos, que no hace falta que incorporen alimentos con la ayuda de otros seres vivos, ¿sí?, sino que los fabrican ellos mismos mediante un proceso llamado fotosíntesis, ¿sí? Esos son los organismos fotosintetizadores, por ejemplo, como las plantas. Otra característica importante es la función de relación, que esta función consiste en cómo los seres vivos reaccionan ante los cambios que ocurren en el ambiente, en el entorno donde se encuentran, y cómo ante esos determinados estímulos que pueden ser externos o internos, se produce una respuesta, ¿sí? Y cómo se relacionan también, no solamente con el ambiente, sino la función de relación que tienen con otros seres vivos. Bueno, ¿vamos bien? Espero que sí. Cualquier cosita me gustaría que ustedes me pongan acá en la plataforma de Classroom, me pongan todas las dudas que tengan. Entonces yo las voy respondiendo, y si ustedes la ponen de manera pública, la duda que le surja a algún compañero tal vez es la misma que tenga otro. Entonces de esta manera ustedes pueden ir leyendo y se hace como más dinámica la clase. Tal cual como en la clase, cuando un compañero levanta la mano y tal vez es algo que iba a preguntar yo porque no entendí, pero la profesora, como se lo explicó a mi compañero y lo explicó para toda la clase, yo no lo tuve que preguntar. Bueno, esto es lo mismo. Bueno, otra característica importante de los seres vivos es que se adaptan a su ambiente, ¿sí? Esto es necesario para poder sobrevivir y reproducirse en los hábitats donde ellos estén viviendo, ¿sí? Otra característica importante es la evolución, cómo ellos van evolucionando y se van adaptando a ese determinado ambiente. Esto está relacionado, que lo vamos a ver después, con todas las teorías evolutivas,
uno que nombraba una teoría evolutiva muy importante fue Darwin, mediante la teoría de la selección natural, donde explicaba que todos los seres vivos se tienen que adaptar al ambiente en el que viven, porque si no se adaptan, se mueren, ¿sí? Son los organismos que tienen una capacidad o una característica diferente de otros, ¿sí?, seres vivos, pero que los hacen más aptos para ese determinado ambiente en el cual se encuentran. Bueno, otra característica importante es el metabolismo. Todos los seres vivos tienen un metabolismo celular, que el metabolismo es un conjunto de transformaciones de sustancias químicas que ocurre dentro de las células. Y todos los seres vivos, a partir de procesos que se llaman anabolismo y catabolismo, lo que hacen es de los nutrientes obtener la molécula de energía. Bueno, otra característica, la que sigue, es la excreción. Son todos los desechos metabólicos que los seres vivos no necesitan y mediante el sistema excretor lo eliminan hacia el exterior del cuerpo. Bueno, obviamente la nutrición, ¿sí?, que es el proceso que tienen de alimentarse, ¿sí? Ellos comen y se alimentan para luego, mediante todo el proceso digestivo, lo que hacen es, de ese alimento obtienen los nutrientes necesarios para transformarlos luego en energía. Otra característica muy importante es la homeostasis, que es la habilidad que tiene un organismo para obtener la estabilidad de su medio interno sin importar los cambios que hay en el ambiente, ¿sí?, que sería el medio externo. Bueno, vamos a continuar con algunas características del video y después seguimos con la explicación. Adaptan a su ambiente. Evolución. Esto significa que pueden adaptar la manera en la que se comportan, cómo están construidos o su manera de vida. Esto es necesario para que puedan sobrevivir y reproducirse en sus hábitats. Por ejemplo, las jirafas tienen cuellos largos para poder comer vegetación alta que otros animales no pueden alcanzar. El comportamiento también es una forma importante de adaptación. Los animales heredan muchos tipos de comportamiento. La selección natural y la evolución son maneras comunes que los seres vivos tienen para adaptarse a su ambiente y poder sobrevivir. Tienen un metabolismo. El metabolismo es un conjunto de transformaciones de sustancias químicas que ocurren dentro de las células de los seres vivos. Estas reacciones permiten que los organismos crezcan y se reproduzcan, mantengan sus estructuras y responden a sus ambientes. Las principales características del metabolismo son la conversión de comida, combustible en energía. La conversión de comida, combustible para crear proteínas, lípidos y carbohidratos, y la eliminación de desechos nitrogenados. El metabolismo puede ser dividido en catabolismo, referente a la descomposición de la materia orgánica, y en anabolismo, referente a la construcción de células de ácidos nucleídos y proteínas. Tienen distintos niveles de organización. Los seres vivos tienen organización molecular y celular. Organizan sus células en los siguientes niveles: tejido, grupo de células que llevan a cabo una función común; órganos, grupo de tejidos que llevan a cabo una función común; sistema de órganos, grupo de órganos que llevan a cabo una función común; organismo, un organismo vivo completo. Excreción, expulsan desperdicios. Los organismos vivos se deshacen de los desperdicios. La excreción es el proceso en el que los desperdicios metabólicos y otros materiales no útiles son eliminados de un organismo. En los vertebrados, este proceso es llevado a cabo principalmente por los pulmones, los riñones y la piel. La excreción es un proceso esencial en todas las formas de vida. En los mamíferos, la orina es expulsada a través de la uretra, la cual es parte del sistema urinario. En los organismos unicelulares, los productos de desperdicio son expulsados directamente a través de la superficie de la célula. Se nutren.
La nutrición es el proceso de tomar comida y utilizarlo para hacer energía. Este proceso vital ayuda a los seres vivientes a obtener energía de varias fuentes. Los nutrientes son las sustancias que proveen nutrición. Todos los organismos vivos necesitan nutrientes para poder funcionar correctamente. Existen dos modos de nutrición. El modo autótrofo, en el que los organismos utilizan materia inorgánica simple para sintetizar comida propia, y el modo heterótrofo, en el que los organismos dependen de otros organismos para obtener su nutrición. Las plantas, las algas y algunas bacterias son autótrofas. Los hongos y todos los animales, incluyendo a los humanos, son heterótrofos. Homeostasis. La homeostasis se refiere a la habilidad de un organismo para mantener la estabilidad sin importar los cambios del ambiente. Las células vivas solo pueden funcionar dentro de un margen estrecho de condiciones de temperatura, pH, concentraciones de hierro y disponibilidad de nutrientes. Sin embargo, los seres vivos deben sobrevivir en un ambiente donde estas condiciones pueden variar de hora a hora o de temporada a temporada. Por este motivo, los organismos requieren de mecanismos que puedan mantener su estabilidad interna a pesar de los cambios en el ambiente. Por ejemplo, la temperatura interna del cuerpo humano se puede controlar al elaborar o deshacerse del calor. La mayoría de las funciones del cuerpo están dirigidas a mantener la homeostasis. Contienen información genética. La información genética puede ser encontrada en todos los seres vivos. Es pasada de generación en generación a través de unidades heredadas de información química, en la mayoría de los casos llamadas genes. Respiran. En este proceso, el oxígeno es inhalado dentro de un organismo viviente y el dióxido de carbono es exhalado. Existen dos tipos de respiración: la aeróbica, la cual utiliza oxígeno, y la anaeróbica, que no necesita de oxígeno. Mueren. En el cese de todas las funciones biológicas que mantienen vivo a un organismo, fenómenos comunes que producen la muerte incluyen el envejecimiento biológico, la malnutrición, las enfermedades, la deshidratación, los accidentes y la depredación. Los cuerpos de todos los seres vivos empiezan a descomponerse muy pronto después de su muerte. Movimiento. El movimiento es obvio en los animales, aunque no tanto en seres vivos como en las plantas. Sin embargo, estas tienen partes que se mueven para poder adaptarse al movimiento del sol. Irritabilidad. La irritabilidad es la capacidad que posee un ser vivo de responder ante estímulos del medio interno o externo. Esta característica le permite sobrevivir y eventualmente adaptarse a las condiciones de su entorno. Dicha respuesta puede ser diferente para un mismo tipo de estímulo y además se ajusta a la intensidad del mismo. Ejemplo de esto es un animal que cambia de color para ocultarse de un depredador u otro que permanece quieto durante largo tiempo al acecho de su presa. Interiormente se activa alguna especie de mecanismo que orientará su próxima conducta. Complejidad en la irritabilidad según el ser vivo. Existen organismos unicelulares, tales como bacterias, que manifiestan su irritabilidad al cambiar de velocidad en la división celular y alejarse o aproximarse al estímulo. Sus respuestas no son muy variadas o complejas debido a que carecen de sistemas de coordinación e integración orgánica. Por otra parte, las plantas se alejan o se acercan lentamente al estímulo, tropismo, gracias a su sistema de coordinación e integración hormonal llamado fitohormonas. Los animales, por ser organismos multicelulares, poseen un sistema endocrino y un sistema nervioso que se componen de órganos especializados interconectados a través de una red de comunicación compleja que ofrece una respuesta en cuestión de segundos. Bueno, entonces, si hacemos acá un resumen de lo que estuvimos viendo en el video, podríamos anotar que una de las características de los seres vivos, ¿no?, es que están formados por células.
El problema es que a mí con este programita me sale muy mal la letra. A ver. Bueno, perdón, es que yo también estoy aprendiendo y estoy tratando de utilizar diferentes aplicaciones que nunca en mi vida había utilizado, así que les prometo que las próximas clases van a ser mejor. Bueno, acá encontré una manera de armar cuadro de textos, porque la verdad que con el dedo se me complica, me queda la letra muy grande y enseguida se me ocupa la pantalla. Bueno, entonces estábamos con las características de los seres vivos. Todos los seres vivos están formados por células, ¿sí? Ya sea una célula o más, que serían los organismos unicelulares o pluricelulares. Todos crecen y se desarrollan, se reproducen, obtienen y utilizan energía, tienen función de relación, se adaptan a su ambiente y evolucionan, ¿no? Hay más, ahora en la próxima pantalla sigo nombrando las características de los seres vivos. Bueno, entonces continuamos. Todos los seres vivos tienen un metabolismo, que es lo que incluye todos los procesos metabólicos conformados por anabolismo y catabolismo. Anabolismo, recuerden que son todos aquellos procesos en los que se sintetizan y se forman moléculas de mayor complejidad, ¿sí? Son procesos de construcción. En cambio, el catabolismo son procesos de degradación donde a partir de moléculas complejas se rompen esos enlaces para formar moléculas más simples. Todos los seres vivos tienen la función de nutrición, en los que se alimentan para obtener nutrientes, tienen la función de excreción para eliminar aquellos residuos o desechos metabólicos que no le den ningún valor ni ninguna utilidad al organismo. Tienen la función de la homeostasis, que recuerden que es la capacidad que tienen los organismos para mantener su medio interno sin que le afecte el medio externo. En el video se nombraba un ejemplo de la temperatura, ¿sí? En relación que tenemos con el ambiente. Todos los seres vivos, no todos, ¿sí? Porque hay algunos que son ectodermos y otros que son endodermos. Hay algunos que pueden regular la temperatura corporal, en el caso nuestro, y hay otros que no pueden regular la temperatura corporal, por ejemplo, los reptiles, ¿sí? Que ellos tienen que mantener su temperatura corporal con la ayuda del medio externo. Por eso en muchos documentales uno ve que los reptiles utilizan el calor del sol para aumentar su temperatura corporal y se suministran de calor para después durante la noche que no les baje demasiado la temperatura del cuerpo, ¿sí? Bueno, todos dijimos que todos los seres vivos contienen información genética, aunque sean los organismos más simples que tienen una sola célula, porque esa información genética está dentro de la célula, ¿sí? Ya después les voy a mostrar una imagen, así ustedes ven dónde se guarda todo ese material genético. Todos los seres vivos respiran, ¿sí? No importa qué tipo de respiración utilicen, ¿sí? Pero todos los seres vivos respiran porque necesitan de la incorporación del oxígeno. Todos, ¿sí? Tienen un ciclo de vida en el cual terminan muriendo. Después hay otra función muy importante, que es la que vimos, que es la del movimiento, donde hay algunas plantas que también, ¿sí? Se mueven, no es tan perceptible el movimiento como en los animales, pero también se mueven. Y después la última función es la función de la irritabilidad, que es la capacidad que poseen los seres vivos en responder a estímulos del medio interno y externo, ¿sí? Bueno, entonces continuamos, que ahora les voy a mostrar una imagen de lo que sería la célula procariota y la eucariota para que ustedes puedan responder una de las preguntas que está en el cuestionario, que creo que es la 4, ¿sí? Donde ustedes tienen que poner la diferencia. Bueno, acá vamos a responder la pregunta 4, ¿sí? Que en la pregunta 4 dice, ¿qué diferencias importantes hay entre las células eucariotas y procariotas?
Lo que tenemos a la izquierda, ¿sí? Esta que está acá, es una célula eucariota animal. Dentro de las eucariotas tenemos las células eucariota animal y la célula eucariota vegetal. Y del lado derecho tenemos lo que es la célula procariota, que sería esta. Si ustedes ven la diferencia mayor, ¿sí? Es que el material genético, que es lo que en la célula procariota se encuentra de color lila y en la célula eucariota se encuentra dentro del color rosado, ¿sí? Ese material genético en las células procariotas está en contacto directo con el citoplasma, no tiene una organela que lo contenga. Este material genético entonces se encuentra en una región que se llama nucleoide, pero no tiene una organela que lo contenga, que esa organela específica se llama núcleo. Entonces, la célula procariota no tiene núcleo, por ende, el material genético se encuentra disperso en contacto directo con el citoplasma. Siempre se encuentra en esa región que se llama nucleoide, que sería en el centro de la célula procariota, ¿sí? Pero no hay una membrana que lo delimite con el citoplasma. En cambio, en lo que sería la célula eucariota, ustedes lo pueden ver acá de color lila, ¿sí? Que es lo que lo recubre y lo contiene a todo el material genético, es el núcleo, que el núcleo tiene una envoltura nuclear donde contiene encerrado a todo el material genético y por ende está separado y bien delimitado del citoplasma, que el citoplasma es lo que aparece de color celeste, que es una sustancia gelatinosa donde se encuentran suspendidas todas las organelas. ¿A qué se llaman organelas? A cualquier componente de la célula que tiene diferentes funciones, ¿sí? Mitocondria es una organela, el retículo endoplasmático es otra organela, el complejo de Golgi es otra organela. Entonces, en el citoplasma es donde se encuentran suspendidas todas estas organelas que tienen diferentes funciones. La diferencia más importante entre la célula eucariota y la procariota es que la procariota carece, ¿sí? Carece quiere decir que no tiene núcleo, y la célula eucariota sí tiene. Esa sería la diferencia más importante, porque ustedes acá pueden ver en esta imagen las similitudes, y las similitudes es que ambas células, o sea, todas las células, tienen membrana plasmática, todas las células tienen material genético, todas las células tienen citoplasma, ¿sí? Entonces, la diferencia más importante es lo que nombramos de la presencia o ausencia del núcleo para contener el material genético. Bueno, la pregunta 2, ¿sí? Vamos a ir respondiéndolas todos juntos. Dice, ¿cuáles son los elementos presentes en los seres vivos? Bueno, acá en esta imagen se responde todo, también estaba explicado en el video. Los elementos indispensables, ¿sí? Para todos los seres vivos son hidrógeno, oxígeno, carbono y nitrógeno. Eso en la mayor proporción. Fíjense en que esos 4 elementos esenciales conforman un 99,1%, ¿sí? De lo que sería la totalidad de los componentes. Después también tenemos en muy poca proporción, muy poca cantidad, calcio, fósforo, azufre, sodio, potasio, cloro y magnesio, ¿sí? Pero los elementos más importantes que se encuentran en los seres vivos son el carbono, el nitrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Bueno, después, la 3, creo que ya seguramente todos la pudieron responder, es ¿por qué se afirma que las células son unidades estructurales y funcionales para todos los seres vivos? Obviamente dijimos que la célula es la unidad mínima e indispensable para la vida, porque es la encargada de contener la información genética, ¿sí? Donde en esa información genética, después esa información genética va a pasar a los descendientes y además es la que contiene
la información para cumplir con las funciones de relación y control en los seres vivos, ¿sí? Y porque además las células son las encargadas de administrar la energía y que todas las funciones vitales se realicen de manera coordinada y ordenada. Entonces, mínimamente, los seres vivos para poder sobrevivir necesitan mínimo, aunque sea una sola célula, que serían los organismos más simples. Después, los organismos que realizan muchas funciones, que son más complejos, dijimos que son los pluricelulares, que están formados por muchas células, entonces tienen funciones más específicas esas células. Bueno, la pregunta 5 dice que hay que caracterizar las 3 funciones exclusivas de los seres vivos, lo que es la nutrición, relación y reproducción. ¿Sí? Habíamos dicho que la nutrición, a grandes rasgos, hay 2 tipos, que es la nutrición autótrofa y la nutrición heterótrofa, ¿sí? La autótrofa, recuerden que son todos aquellos seres vivos que son capaces de realizar la fotosíntesis y por medio de ese proceso obtener y sintetizar su propio alimento, ¿sí? Que lo que hacen es obtener una molécula de glucosa, entonces al sintetizar su propio alimento no requieren de otros seres vivos para poder nutrirse, porque la materia inorgánica la convierten en materia orgánica mediante el proceso de fotosíntesis. Después, aquellos organismos que tienen tipo de nutrición heterótrofa necesitan de otros seres vivos para poder alimentarse y mediante los alimentos obtener los nutrientes que requieren para sus células. Después, la función de relación. Habíamos dicho que todos los seres vivos están relacionados con el ambiente y con otros seres vivos, ¿sí? Y que es indispensable para todos los seres vivos estar relacionados con el ambiente, porque por eso los seres vivos se clasifican como sistemas abiertos, porque están en constante intercambio con el ambiente todo el tiempo, intercambiando materia y energía, ¿sí? Entonces, ese intercambio ocurre de manera constante, entonces por eso se llama a los seres vivos como sistemas abiertos. Y está relacionado con la función de relación, obviamente. Bueno, y la función de reproducción, tenemos 2 tipos de reproducción, sexual y asexual, como está explicado en el video. La sexual se requiere de 2 individuos para que esas 2 células se unan para poder formar un nuevo individuo. En cambio, en la reproducción asexual, un individuo no necesita de otro individuo para que se origine un hijo, un progenitor, ¿sí? Ya con solamente con su tipo de reproducción, que es asexual, no requiere de otra célula gamética que se una para el proceso de reproducción. Bueno, acá me quedé pensando que tal vez no había explicado de manera clara lo de reproducción, entonces es para que ustedes vean en el dibujito que lo que genera, digamos, la reproducción sexual, que como necesita de 2 individuos diferentes, que acá lo pueden ver las células de diferente color, una más turquesa y una más verdecita, entonces al necesitar de 2 individuos, después, obviamente, va a tener un material genético combinado, ¿sí? El descendiente. En cambio, la reproducción asexual, como el descendiente proviene de un solo individuo, como ustedes lo ven, ¿sí? Ahí puede ser una bipartición, como de esa célula, que es de color turquesa, se divide en 2 células, obviamente después se generan 2 células exactamente idénticas con el mismo material genético. Entonces, una de las diferencias más grandes entre la reproducción sexual y la sexual es la variabilidad genética. Obviamente en la reproducción sexual se genera mucha mayor ganancia de variabilidad genética, en cambio en la reproducción asexual no, ¿sí? Porque el material genético proviene de un solo individuo. Bueno, espero que con esta imagen les haya quedado un poquito más claro el tema.
Bueno, acá para la pregunta 6, ¿sí? Que tienen que explicar lo que es la homeostasis. Acá habíamos dicho, y lo pueden ver, ¿no? Que es la capacidad que tienen los seres vivos en mantener su medio interno estable, ¿sí? Y en equilibrio y de manera constante, como acá dice, en estado óptimo, sin que influyan, digamos, los estímulos del medio externo, ¿sí? Entonces, un ejemplo, que dice que lo expliquen con un ejemplo, podría ser la temperatura corporal del ser humano es 36 grados. Entonces, ¿cómo puede ser que cuando uno salga a tomar sol o ustedes se pongan a jugar a la pelota al rayo del sol con 41 grados, no les aumente la temperatura y el calor del medio ambiente no les influya? ¿Cómo es esto? Es porque el cuerpo humano tiene diferentes mecanismos homeostáticos que lo que hacen es buscar el equilibrio del medio interno. Entonces, nuestro cuerpo detecta que hace mucho calor en el ambiente, que la temperatura es muy alta, entonces a través de diferentes mecanismos homeostáticos lo que hace es regular el medio interno para que no le afecte en relación a la temperatura que hay en el medio externo. Entonces, un mecanismo para que no aumente la temperatura del cuerpo es la transpiración, ¿sí? Entonces uno transpira, obviamente, para eliminar cantidad de agua, ¿sí? Otro mecanismo es la orina, por eso uno cuando hace calor tiene tanta sed y orina y va más seguido al baño, ¿sí? De manera más frecuente. Otro mecanismo es que, vieron que cuando uno corre y hace mucho calor se nos ponen los cachetes colorados, porque hay un mecanismo que se llama vasodilatación cutánea, que los poros que hay en la piel, en la epidermis, se dilatan para eliminar el calor del cuerpo, ¿sí? De manera interna hacia el medio externo. Entonces, el calor no nos influye porque el cuerpo humano busca diferentes mecanismos para equilibrar el medio interno en relación al medio externo, ¿sí? Entonces, a través de estos mecanismos, el cuerpo lo que busca todo el tiempo es estar en óptimas condiciones para que a las células no le perjudique ni le afecten los constantes cambios que pueden provenir del medio externo. Bueno, y la última pregunta, que es la número 7, dice qué son las adaptaciones, cómo se las puede clasificar, ¿sí? Las adaptaciones son características estructurales, funcionales y de comportamiento necesarias para que un organismo sobreviva a un determinado ambiente. Los diferentes tipos de adaptaciones, entonces, tenemos las estructurales, las funcionales y las de comportamiento, dijimos. Las estructurales son las que forman parte de la configuración del cuerpo, ¿sí? Las funcionales es cómo se relacionan con todos los procesos que realizan, ¿sí? Por eso el nombre de la funcional, ¿sí? Proviene de la función de todos los procesos que realizan. Y de comportamiento es cuando, por medio de ese comportamiento, se adaptan a la forma en la que se comportan. No sé si quedó muy claro, espero que no se rían de la letra de la pizarra, ¿sí? Bueno, cualquier duda, espero que me lo comuniquen por medio de la plataforma de Classroom. Aquellos alumnos que todavía no pudieron ingresar o no tienen el código, ustedes ayúdense, comuníquense entre ustedes, así estamos todos en la plataforma. Para mí es más fácil subir los trabajos ahí, o los videos, o las clases explicativas. Y yo mismo les voy a corregir los trabajos por ese medio, y así entre todos nos ayudamos. Bueno, fin de la clase.
Les prometo que la próxima va a ser mejor. Hasta pronto.